Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Para los que estáis escuchando esto de manera del tirón, como se suele decir muchas veces, no notaréis nada. Pero para los que estáis siguiendo esto semana a semana, según se van grabando y se van emitiendo, sí que sabréis que la semana pasada no pude grabar capítulo, no pude grabar episodio porque creo que todavía se me nota bastante en la voz. No sé qué percepción tendréis vosotros. Pero bueno, he estado con un típico resfriado de estos de la maldita palabra veroño. La odio, pero es que es verdad. Porque en realidad estamos en otoño, ya casi un mes, y esto no avanza. Hay días aquí, al menos en mi zona, hay días de 30 grados o un poco más, y noches fresquitas y mañanas fresquitas. Entonces pues eso hace que al final pues acabemos, como siempre decían abuelos y abuelas, que siempre estemos malos y con los resfriados típicos de esta época. Entonces yo he pasado por eso, perdí prácticamente la voz o se me cascó bastante la semana pasada y todavía no la tengo bien. Pero bueno, sí que es cierto que no quería dejar 2 semanas sin capítulo a los que sois asiduos. Así que primero pido perdón por mi tono de voz, no sé cómo llamarlo, y por esta espantosa voz, vamos a decirlo así. Y por otro lado, por si en algún momento pues me sale algún gallo, tengo que toser un poquito porque tengo carraspera, tengo cualquier cosa, porque ya digo, no la tengo bien, pero no quería dejar más tiempo sin capítulo de Asesinos en Serio. Dicho esto, vamos a pasar a lo que hago habitualmente, que es haceros una recomendación. En este caso voy a hacer 2 recomendaciones, una muy rápida, en la cual entraré a fondo si queréis. Bueno, os cuento. Os voy a recomendar la serie Monstruo, que está en Netflix, la cual pues ha tratado temas muy parecidos pero tan dispares como casos de algunos asesinos en serie, como el de Jeffrey Dahmer, que me pareció magistral. El de los hermanos... Ay, que se me ha olvidado el nombre. De los hermanos Menéndez, puede ser que era. Yo no conocía el caso y desde luego me sorprendió muchísimo. Y ahora el último que ha retratado es al buenísimo de Ed Gein. Es cierto que entraré a hacer una valoración sobre ciertas cositas que me están chirriando muchísimo de la serie. Pero si queréis, eso es lo que quería decir. Esto lo haré si queréis, porque no pensaba tratar el tema de Game porque está muy manido, es el típico asesino en serie del que siempre se habla. De hecho, ya hablé sobre él en mi primer libro de asesinos en serie, llamado también como este podcast Asesinos en Serio. Y no pensaba entrar en este tema, en traerlo de nuevo a este podcast, pero sí que es cierto que, dado que está de mucha actualidad por la serie y varias cositas que he visto que no me gustan, aunque me parece muy buena y me parece bien hecha, pero hay cositas que no, hay cosas que no, pues si queréis os las cuento, decídmelo en los comentarios si os apetece y me animo y lo hago, ¿vale? Por otro lado, la otra recomendación, perdón que voy a toser. Por otro lado, la recomendación que voy a hacer en literaria es otra vez lo que hago siempre de llover sobre mojado, porque al final estoy recomendando algo que ya ha leído la mayoría de gente, pero sí que también me gusta un poco argumentar por qué, ¿no? Entonces también os cuento un poco para que me conozcáis y que sepáis por dónde van mis tiros siempre. Os voy a recomendar la trilogía del Bastán de mi amiga Dolores Redondo. Para mí, la dama negra con letras mayúsculas de la novela negra española, valga la redundancia. La mejor, sin duda. Y os voy a recomendar esa trilogía en particular, que todo el mundo ha leído, va por miles y miles de ediciones, pero sí que es cierto que lo hago para el que no lo haya hecho, porque para mí, yo soy un escritor que se basa mucho su novela, o intento basar mucho mis novelas en los personajes, porque me parecen una parte fundamental. Pues diréis, bueno, también lo que estás diciendo, Blas, que los personajes son fundamentales. Sí, pero lo digo también por la sencilla razón, creo que también lo dije cuando recomendé el libro de JD, de Santiago Díaz, en el que al final las historias se han contado 1000 veces. En una historia de un asesino en serie se ha contado 1000 veces. Yo, en los libros que he publicado que hablo de asesinos en serie, no traigo realmente nada nuevo. Al final es un malo y un bueno que le persigue. Vale, ya está. Pues entonces ahí se acabarían todas las historias porque al final ya se han contado. ¿Qué las hace diferentes? Los personajes. Entonces, crear un buen personaje, alguien con quien puedas empatizar, alguien con quien te puedas meter, alguien con quien puedas sufrir, alguien con quien puedas padecer, tener alegrías, es muy complicado de cara al lector como escritor, me refiero.
Y para mí muy pocos escritores realmente lo llegan a conseguir. Puedo nombrar algunos, como que son genios creando personajes, como puede ser César Pérez Gellida, como Dolores Redondo, como Matilde Asensi, que en el último Catón también creó el personaje de la doctora Octavia, que me parece también brutalísima. Y entonces, bueno, y el caso de Jon Esbo, que es el que traje la última vez, pues lo mismo con Harry Hole. Me encanta cuando un personaje me cautiva y al final ya me da igual la trama en la que esté envuelto. No es que me dé igual, pero sí que es cierto que me dejo llevar de otra manera. No me importa, no necesito que sea tan potente esa trama, que me dé tantos giros, que me dé tantas vueltas, porque en realidad lo que quiero saber sobre todo es cómo esa persona evoluciona y cómo esa persona me está contando o cómo vive ese caso, esa vivencia o esa situación particular. Y en el caso de Dolores, con Amaya Salazar, me parece una auténtica burrada lo bien que lo perfiló, lo bien que lo hizo y lo bien que lo metemos en su historia y al final en su núcleo familiar, en cómo pensamos que somos parte de él. Y eso creo que Dolores lo ha hecho como nadie en el mundo, y por eso hoy os voy a recomendar a Dolores Redondo, con cualquiera de sus libros evidentemente, pero sobre todo con la trilogía del Baztán, porque es donde más, bueno, luego hay otros libros evidentemente, que vuelve a Amaya, pero donde más explora su lado humano, su lado familiar, todo el mundo de Amaya Salazar es en la trilogía del Baztán, y no me voy a cansar nunca jamás de recomendarlo. Dicho esto, voy con el caso de esta semana, que tenía muchas ganas de traerlo por una razón. Los que no lo sepáis, comparto otro podcast con una gran amiga y gran compañera y gran criminóloga, que es Alba Carrillo, con la cual tengo muchas ganas de volver a grabar capítulos, pero de momento, porque está haciendo otras cosas, no podemos, pero volveremos. Insisto en eso, volveremos. Entonces yo con Alba traté un caso que era el crimen de la calle Fuencarral. Un caso que os recomiendo buscar en plataformas. No sé exactamente si está en Spotify o está en iVoox o nada de eso, porque lo hicimos para un sello discográfico. Pero buscarlo porque creo que en YouTube sí que está, y creo que os va a molar mucho el caso porque es curioso. Es un caso que ocurrió, esto para ponerse antecedentes con lo que viene ahora, ¿vale? Es un caso que ocurrió en 1888 en la calle Fuencarral, ¿vale? En Madrid. Para que no la conozcas, es una calle bastante famosa de Madrid. Una calle amplia, no, más bien larga, enorme, y con muchísimas casas y muchos negocios y muchas cosas. Esto ocurrió en 1888. Y el caso que os voy a traer ahora, que es el crimen de la plancha, ocurrió en la misma calle en el año 1902. Crímenes ocurren en muchos sitios, por desgracia, pasan muchas cosas, pero creo que llama muchísimo la atención que anda que no habrá calles, sobre todo aquí vamos a centrarnos solamente en el territorio español. Si me escuchas desde fuera, pues también en tu tierra anda que no habrá calle, pero sobre todo centrándome aquí, en España. Incluso si me voy a Madrid, solamente con que me vaya a Madrid, anda que no habrá calles donde pueda ocurrir una desgracia, para que en tan corto espacio de tiempo, si no me equivoco son 14 años, ocurran dos crímenes tan grotescos y tan singulares y con tantas semejanzas y sin tener nada que ver entre ellos, que eso es lo más curioso, porque las mentes conspiranoicas como la mía lo primero que hacen es: bueno, ¿tendrá algo que ver uno con otro? ¿Y si fue la misma persona? ¿Y si? Porque claro, la misma calle, qué casualidad en tan poco espacio de tiempo. No tiene nada que ver uno con otro, a pesar de que tiene muchísimas semejanzas en muchas cosas, que cuando escuchéis a uno, el que cuento con Alba en Crimen y Carrillo, y escuchéis este, diréis: Blas, no puede ser. ¿En serio me estás diciendo que prácticamente pasa lo mismo? Prácticamente no, pero bueno, ahora veréis. Bueno, yo os voy a contar el crimen de la plancha, que se le llamó así por lo que ya ahora veréis, ¿vale? La víctima se llamaba Manuel Pastor y Pastor. El hombre era soltero y tenía 40 años de edad. Para estos casos yo me he documentado muchísimo con periódicos de la época, para una cosa que también os contaré en un futuro, no voy a desvelar todo. Y todos coincidían, me hace mucha gracia porque todos coincidían en lo mismo. Que lo tildaban de raro, ahí no se cortaban un pelo a la hora de definir a una persona. Perdón. Y decían que su ocupación era la de viajar, sobre todo por el extranjero cada vez que podía, y un hombre al que le gustaba pues vivir solo, un tanto huraño. Esto último,
al parecer cambió pocos días antes de su muerte, unos 20 más o menos, que eran los que había regresado al número 45 de la ya nombrada calle Fuencarral. El otro crimen ocurrió en el número, a ver si no me equivoco, en el número 109 de la calle Fuencarral. O sea, parece mucho, pero en realidad hay muy poca distancia entre una casa y otra, si lo pensamos así, ¿vale? Digo que cambió esto de vivir solo porque al reinstalarse otra vez, después de otro viaje que hizo, lo hizo junto a dos mujeres en calidad de sirvientas. Su nombre era Cecilia Aznar y Rosario Gómez. La primera tenía 22 años, era natural de Cervera, de Cataluña, y la segunda tenía 47 y era oriunda de un pueblecito de Burgos. A estas dos mujeres las conoció en Irún, donde trabajaba la primera de ellas de camarera y la segunda de cocinera en una fonda. Era el destino en el que estaba Manuel unos días antes de su regreso a la capital. Entonces él allí le propuso venirse con él en calidad de empleada del hogar y ambas aceptaron. No se sabe con seguridad esto que voy a decir, porque vuelvo a lo mismo. Se comenta en periódicos. Periódicos también me hace mucha gracia porque el mismo periódico te decía una cosa un día y supongo que era la forma de redactarlos, porque esto también es una curiosidad que os voy a contar. Ponía... las noticias estaban como construidas por según les iba llegando. Y también entiendo que al final ahora se hace de manera diferente, todo se hace de manera informatizada. Antes se haría pues con plancha. No sé cómo se hacía, ¿no? Que tampoco quiero meter yo la pata en esto. Pero sí que es cierto que igual ponían una cosa que pues se contradecían ellos mismos 5 líneas más abajo. Era como que iban rellenando información según les llegaba y a veces se contradecían. Y bueno, esto lo que cuento pues lo ponía ahí. Dicen que inició una relación con Cecilia, que era la más joven de las dos, este hombre, ¿vale? Bueno, ya en Madrid, en su casa situada en el segundo derecha del edificio que mencioné anteriormente, durante los primeros días en realidad convivió con las dos. Sin embargo, cuando pasaron unos pocos días, decidió despedir a Rosario, la que hacía en esos momentos las labores de cocina, la mujer que era más mayor que la otra. ¿Cuál era la razón? Bueno, pues Manuel, como había demostrado que era un hombre altamente reservado y que apenas hablaba con vecinos, intentaba no mantener trato con casi nadie a su alrededor, por lo que se presentó un poco molesto cuando vio que Rosario sí lo hacía, ¿vale? Como que ella charlaba animadamente con las vecinas, como que se tiene una buena relación, y esto pues al hombre pues no le pareció bien, así que la puso de patitas en la calle. Rosario, que no tenía a dónde ir, perdona, voy a hacer mucho pero es que es el precio de grabar hoy. Rosario, como decía, que no tenía a dónde ir, pidió ayuda a Francisca Sánchez, que era la portera del edificio, la cual pues gustosamente pues acogió a la mujer, ¿vale? La verdad que las razones de ese hermetismo que tenía Manuel, pues cualquiera las sabe, son solo suyas, pero un primo que tenía, que era de las pocas personas con las que mantenía contacto, cuyo nombre era Nicolás Rodríguez Abaitúa, que era médico y administrador de los bienes del propio Manuel, aseguraba que su problema era la paranoia constante al presentir que moriría asesinado. Casi nada hay, ¿vale? Era un hombre bastante paranoico. Lo que sí que resulta curioso de todo esto, de que al final estuviese tan paranoico y despidiera a esta mujer con tal de que no se supiese nada de su vida por el miedo a morir, es que justamente a lo que dejó en casa era su ángel de la muerte, digámoslo así. Para entender lo que pasó, yo creo que lo correcto es relatarlo desde el punto de vista de cómo se descubrió el cadáver de Manuel. También sería bueno, para comentar lo que sucedió, sería bueno comentar que cada tarde Manuel tenía por costumbre realizar un paseo en carruaje de abono que tenía en servicio y al que desde su regreso de Irún siempre le solía acompañar Cecilia. De ahí también un poco las habladurías de que tuviesen una relación. Lo primero que sucedió aquel día es que, como no había salido como cada jornada de paseo, aunque no era un motivo muy grande de sospecha, pero ya era una razón para que, digamos, se pensara que algo pasaba, sí que fue motivo de sospecha que Cecilia, la criada, entrara y saliera varias veces del edificio, cosa que no era para nada costumbre.
Se dice que se realizó su última salida a las 2 de la tarde, de la que aún pues no había regresado. Yo destacaría que en esta última ocasión dicen que se le vio muy elegante, que llevaba una blusa de raso, una falda y una enagua de seda de color amarillo. Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención, que en este caso fue de la portera, que fue la que empezó a sospechar, fue el hecho de que la criada bajara y le pidiera a Francisca, la propia portera, que comprara el pan. Algo que hacía Manuel todos los santos días, algo en lo que no fallaba el hombre. Entonces, eso ya le hizo sospechar. Entonces, cuando ya, antes de que se marchara, digamos Cecilia, Francisca le subió el pan y le preguntó, la mujer, muy curiosa, le preguntó qué pasaba para que Manuel no hubiese bajado él mismo como hacía siempre, y esta le dijo que se encontraba mal. Tampoco es motivo, ¿vale?, que una persona se encuentre mal para sospechar de que pasa algo, porque, bueno, todos nos encontramos mal. Yo soy el primer caso con lo que os he contado antes. Pero dice la portera del edificio argumentó que fue su manera de contestar, la forma en la que lo dijo, que le hizo no creerla, como que parecía como que la veía nerviosa, ¿vale? Parecía que la veía nerviosa. Entonces, además, Rosario, al parecer, la que era cocinera y que echó a los pocos días, ya había estado contándole cosas, que pasaban cosas muy raras en la casa. No una sospecha concreta, pero sí cositas raras, ¿vale? Cosas que al final la portera, pues digamos que estaba como muy alerta, ¿no? Entonces, a las horas, lo que sucedió cuando ya vio que Cecilia salió vestida tan bien y que no regresó, la portera estaba muy extrañada, subió otra vez a la casa para ver si podía hablar con Manuel y bueno, ver que todo estaba bien. Entonces llamó varias veces a la puerta y al no tener respuesta, pues se fue a la calle del Barquillo, que también es otra calle muy famosa madrileña, que es donde vivía el primo de Manuel, que de casualidad en ese momento estaba en el Escorial pasando el día, ¿vale? Entonces, digamos que dejó el recado, que cuando regresara, que si pudiera pasarse por allí para ver si pasaba algo y tal. Entonces, cuando ya regresó, ya avisado, fue al domicilio de su primo a ver qué había pasado. Era las 7:30 de la tarde y cuando estuvo alarmado de que no tenía respuesta, pues se fue a dar parte al delegado del hospicio, a el señor Puga. Este, a su vez, pidió ayuda al juez de guardia, que creyó conveniente en el momento ordenar la abertura y comprobar si había pasado algo dentro o no. Por lo que buscaron un cerrajero que les abrió la puerta de la casa para poder acceder al interior. Sin querer también hacer mucho spoiler del caso anterior del crimen de la calle Fuencarral, que como os he dicho, que os recomiendo que escuchéis, todo esto pasa prácticamente paso por paso en el anterior caso, o sea, es brutal. Abren la puerta, entran y ¿qué encuentran cuando pasan al interior? Pues encuentran a Manuel Pastor y Pastor tendido sobre una cama de barrotes dorados con una enorme cantidad de sangre debajo y con el cráneo partido. Sobre la estera de pita que cubría gran parte del suelo de la estancia, había un enorme gran charco de sangre pues ya coagulada. Al lado de la cama también había un cubo como de agua sanguinolenta, ¿vale?, que como una señal de que alguien había intentado lavar la sangre. Al principio, cuando lo vieron, por la magnitud de la herida que tenía en el cráneo, que tenía, ya te digo, la cabeza completamente partida, se pensó que el único arma posible era un hacha, sino con qué se le podía haber dado para que fuera así. Pero no podían estar más equivocados. Evidentemente, las sospechas enseguida cayeron sobre Cecilia, porque al final lo que comentó la portera, aparte de eso, de que la desaparición, de la actitud sospechosa que tenía esta, además se unió el testimonio del primo, que contó que el día anterior había entregado a Manuel 11.000 pesetas, las cuales no encontraban por ningún lado, lo que además hacía como muy evidente que el móvil del asesinato era el robo. Además, Nicolás, el primo, también contó que su primo siempre llevaba en el bolsillo las llaves del armario donde guardaba las cosas importantes.
Ya ves que en ese momento no tenía el cadáver encima y que no tardaron en encontrar puestas en el cerrojo de ese armario. O sea, que lo tenía en blanco y en botella. Cuando llegó el forense y pudo examinar de cerca el cuerpo, determinó que este presentaba como mínimo 9 heridas, varias de ellas mortales de necesidad. Estableció la hora de la muerte aproximada, porque ya sabemos que esto en un primer examen es complicado, por los fenómenos cadavéricos que se observaban en el cuerpo, entre las 6 y las 7 de la mañana. En el mismo momento se empezó a investigar si Cecilia tenía algún pariente cercano en Madrid, con tal de saber si ésta había acudido en su ayuda y sabía algo, o mejor aún, si estaba ahí para detenerla. Entonces consiguieron localizar a un primo que era soldado del escuadrón de escolta real, pero enseguida comprobaron que ni él sabía nada, ni tenía nada que ver con ella prácticamente, como que era su primo, pero que no tenían relación, ¿vale? A la mañana siguiente, con más calma, se realizó un nuevo registro a primera hora, en el cual se halló un delantal manchado de sangre que estaba en la habitación de Rosario, pero escondido entre 2 faldas de Cecilia Aznar. En otra de las habitaciones se encontró el objeto que daba nombre, o que dio nombre a este crimen, una plancha de hierro que también estaba manchada de sangre y que tenía la asa torcida, probablemente pues producto de la agresión. Así que se determinó sin género de duda que era el arma que se había usado en el asesinato. Como era lógico, a una de las primeras personas en las que tomaron declaración fue a Rosario, porque quería que estableciera un poco el perfil de quién o qué era Cecilia, porque apenas la conocía nadie, ¿no? Entonces le dijo que esta le había dicho que en varias ocasiones que tenía un novio e incluso que tenía un hijo. Entonces también se buscó la víctima, Manuel Pastos, también tiene un hermano, al cual también se le tomó un poco de declaración a ver si sabía algo de lo que podía haber pasado, pero el hermano no contó mucho más, que su hermano era un hombre muy excéntrico y que apenas mantenía relación pues debido a su carácter raro, o sea que tampoco rascaron mucho de ahí. Las investigaciones continuaron y se averiguó que Cecilia había estado en una tienda de la propia calle Fuencarral, donde compró por un valor de 500 pesetas varias camisas, medias, blusas de seda, un par de conjuntos de niños, lo que al final venía a reforzar que sí que tenía un hijo. Sobre todo de esto se valoró que Cecilia no tenía el poder adquisitivo para poder hacerse con todas estas cosas. Por lo tanto, se seguía reforzando la hipótesis de que había sido que le había robado y que con ese dinero pues había aprovechado para hacer esas compras. Continuando con la investigación del caso, al cadáver pues se le practica la autopsia, lo cual determinó varias cosas. La primera, que había recibido unos 12 golpes. Vaya tela. Casi todos ellos mortales de necesidad, lo que demuestra la inquina con la que Cecilia actuó contra su jefe y supuesto amante. Por otro lado, se hallaron marcas en el cuello de un presunto intento de estrangulamiento. En el examen interior de la víctima se determinó que su estómago pues, estaba vacío y su vejiga llena, lo cual les llevó a pensar que Cecilia había actuado de madrugada con la víctima dormida y que con el primer golpe, con el primer golpe que le dio, pues salió tanta cantidad de sangre que ya lo mató. Pero que a pesar de ello, ella siguió golpeándole pues hasta provocar varias abolladuras en la plancha. Fijaos, si le había dado tan fuerte y todo había sido de tanta magnitud, que el cuerpo en sí había perdido tanta sangre que se encontraba exangüe en aquel momento, no tenía ni una gotita de sangre por dentro, ¿vale? O sea, es que lo había perdido todo de las heridas que tenía sobre todo en la zona del cráneo. Tras la autopsia y con las certezas que ya tenían, la investigación pues se centró en encontrar a Cecilia, de lo cual no se tenía absolutamente nada que pudiera indicar su paradero. La primera averiguación que hizo la policía fue encontrar a un cochero que al parecer la trasladó desde el domicilio de la víctima a donde fuera que hubiera ido ella. Costó mucho encontrarlo, pero una vez que lo tuvieron delante, pues contó que una mujer muy bien vestida, le había pedido llevarla a la estación del Mediodía, que es, digamos, Atocha,
¿vale? Para que nos centremos un poco más. Lo cual generó, pues evidentemente, muchas dudas, porque a la hora en la que lo llevó no había ningún tren y les llevó a preguntarse si no habría sido una maniobra de despiste que, como ya habían visto varios indicios de que Cecilia tenía buena inteligencia para no dejar, digamos, rastro de lo que estaba haciendo, pues quizá dijeron, bueno, a ver si no ha hecho eso, ¿vale? Los días fueron pasando y los periódicos cada vez mostraban pues un interés más grande por el caso, llegando incluso a pedir la colaboración ciudadana para encontrar a Cecilia. Todo para ello se valieron de un retrato que consiguió Torcuato Luca de Tena, el cual le valió para que dos rateros de Barcelona, ya que una vez salieron a nivel nacional la noticia, la identificaran. Ellos dijeron que junto a ella habían comprado varias alhajas en un comercio de ahí de Barcelona y que le habían sustraído el dinero después de una gran juerga. Sin embargo, ella había desaparecido tras eso y no hizo lo que consiguió que se echaran encima de ella, ¿vale? Después de echarse esa juerga, el par de rateros, ya conociendo su identidad, le dijeron que lo mejor era que se largara a América y que para ello lo mejor era ir a Puigcerdá a hacer uso de su puerto. Como dato, os cuento que Puigcerdá no tenía puerto, pero ella, motivada con con ese fin, pues se trasladó allí. Una vez estuvo allí, de manera ya poco inteligente, como si lo que quisiera hacer simplemente fuera exhibirse, comenzó a acudir a todos los eventos sociales y a todas las fiestas habidas y por haber. En ellos, parte del dinero que le había quedado lo derrochaba y se comportaba, según dicen, como una completa excéntrica, lo cual hizo que las autoridades se fijasen en ella. Estos se presentaron en una de las fiestas y, sin saber en realidad ni siquiera quién era, la detuvieron porque pensaban que era una mujer pues de las que comerciaban con su cuerpo, una prostituta, vamos. Hasta el momento siempre se había hablado de eso, de que era una mujer inteligente, de que lo tenía todo completamente maquinado, pero al parecer no era así, porque en el cuartel de la Guardia Civil se le interrogó y a partir de aquí lo que vino fue una vorágine, digámoslo así, de incongruencias que la llevaron a la cárcel. La primera de estas fue cuando dijo que con quién estaba casada. Nombró a un tal Antonio Pérez, que era empleado de la estación de Ripoll. Como no existía esa persona, los guardias civiles entendieron que esta mujer escondía algo de su identidad y decidieron saber el qué, ¿vale? Eso es, digamos, le hicieron sospechar mucho más. No encontraron absolutamente nada, pero porque hay que recordar que esos tiempos en los que la búsqueda de información pues no era la que es hoy, pero simplemente el hecho de tenerla retenida mientras buscaban esa información, pues trajo un golpe de suerte. Y es que de repente se recibió un telegrama que disponía la búsqueda de captura de Cecilia Aznar, una asesina que había cometido un crimen en Madrid y que las señas físicas coincidían con la mujer que tenían ellos. Así que, sin comerlo ni beberlo, la Guardia Civil se encontró con la asesina de la plancha. Cuando ya se vio pillada, ya no dudó en confesarse autora del crimen, con la clara intención, digamos, de buscar un posible atenuante en un juicio. Allí, supongo que también, esto nunca se sabrá, pero bueno, también con la intención de rebajar al máximo su pena, relató que Manuel le hacía pasar hambre y que constantemente abusaba de ella, ya que, según ella también, nunca mostró intenciones de mantener relaciones sexuales con la víctima. Ella también contó que aquella noche Manuel intentó nuevamente violarla, por lo que ella empleó todas sus fuerzas para que no ocurriera así. Y como respuesta, él la golpeó con una botina y ella, a modo de defensa, agarró una plancha que tenía cerca y le golpeó en la cabeza. Cuando lo vio muerto, le entró el miedo y planificó su huida, pero al no tener dinero, no pudo hacer otra cosa que coger el dinero que guardaba Manuel en un mueble para poder comenzar una nueva vida. Como es normal y como os he contado antes, basados en la autopsia que demostraba que Manuel fue atacado en la cama mientras dormía, no se le dio credibilidad a gran parte de su relato. Vuelvo a repetir que no puedo afirmar en ningún momento, ni nadie puede afirmar, que no fuera cierto que sufriera vejaciones, que sufriera violaciones, que sufriera nada de nada. Ni se sabe ni no se sabe, pero
Lo que sí que es cierto es que al menos en la manera en la que ella atacó a Manuel, o que ella relató que atacó a Manuel, no era cierta. Después de esto fue trasladada a Madrid, a la cárcel de la calle Quiñones, donde curiosamente le recibió una multitud a la puerta que gritaba su nombre como si fuera una heroína. Al final, digamos que el relato de la empleada del hogar violada caló en la sociedad, perdón, la gente le jaleaba por eso. Ya digo, no puedo entrar a valorar si es cierto o no es cierto porque no lo sé. Llegó el juicio y el día de San Valentín, el 14 de febrero del año 1903, fue condenada a muerte por garrote vil. Creo que ya lo he contado en algún capítulo lo que es el garrote vil, no lo sé con seguridad, pero si lo he hecho, bueno, voy a volver a repetirlo porque es bueno, todas las muertes son malas, pero esta me parece extremadamente cruel, que era que te sentaban en una silla, era una especie de máquina de madera, por decirlo así, con injertos de metal, de hierro más bien, en lo cual se sentaba el condenado o la condenada y a modo de soga, por decirlo así también, le ponían el hierro que tenía como, ¿cómo diría yo? Como una especie de sargento detrás al cual el apretarlo cada vez apretaba más el cuello y te acababa rompiendo la columna y morías o bien asfixiado o bien por la rotura de columna. Vamos, una cosa que, a pesar de lo cruel de lo que estoy diciendo y lo increíble que parezca, si no me equivoco, se estuvo empleando hasta el año 1960 y pico aquí en España. O sea, sin palabras, ¿vale? Entonces, bueno, a Cecilia se la condenó a garrote vil. Después de esto, y aunque parezca increíble, intervino el rey Alfonso XIII, que casi recién estrenado su reinado, concedió a Cecilia la conmutación de su pena capital a cadena perpetua al apiadarse de ella por ser madre, y aparte esto hizo también que se le trasladase a la cárcel de Alcalá de Henares. Allí estuvo presa, intentó fugarse alguna vez, pero de hecho se fugó, vamos a decirlo bien, pero se fue apresada a los pocos kilómetros por dos guardias civiles, ¿vale? Hasta que en el año 1937, ya con la Guerra Civil Española explotada en sí, el gobierno de la Segunda República decidió liberar a todos los presos de las cárceles, así que Cecilia Aznar quedó libre. Tenía 57 años cuando ocurrió eso y a partir de ese día a Cecilia se le perdió la pista. Evidentemente este es el típico final que crea mucho misterio. Cecilia se le perdió la pista, ¿dónde estará Cecilia? En esos momentos ya tenía 57 años, en el 37. A ver, como mujer más longeva del mundo podría estar viva, cosa que dudo. O sea, moriría en algún momento, está claro, Cecilia. No se sabe nada más de ella, no se sabe si tuvo descendencia, no se sabe nada de nada. Pero aquí está el caso de Cecilia, el caso del crimen de la plancha, que te he trasladado, que te he contado. Espero que te haya entretenido, que lo hayas disfrutado, que cuando escuches, como vuelvo otra vez a insistir, el crimen de la calle Fuencarral, que ya te digo ocurrió a muy pocos metros, verás las coincidencias que hay, verás también que los inductores del crimen, digamos, las personas que la cometieron fueron muy distintas, muy parecidas pero muy distintas, o sea que no tienen nada que ver entre ellas, pero lo que se parece todo, es que eso sí que me produce misterio, el cómo pudo haber dos crímenes tan parecidos en un tan corto espacio de tiempo y tan cerquita, o sea, es que no sigo sin dar crédito a eso, es una cosa que a mí por lo menos me vuelve loco. Y nada más, esta semana, pues ya digo, hemos tirado como hemos podido con una voz de ultratumba. Quizás, no lo sé si se distinguirá o no se distinguirá, yo sí que sí me la noto porque, claro, soy el que la está sufriendo, soy el que no para de comer, no para de chupar caramelos, a ver si se les suaviza un poco, pero no hay manera. Y bueno, ya digo, quería estar con vosotros, quería estar aquí una semana más. No sé realmente, sinceramente, cuánto durará esta temporada. Yo creo, no quiero prometer nada, pero yo creo que llegaremos a los 10 capítulos y a partir de ahí haremos un pequeño parón para retomar en una segunda temporada y no saturar tampoco tanto esto.
Pero vuelvo a insistir en que me lo estoy pasando súper bien, que esto es lo que ha hecho que, a pesar de los pesares, estoy aquí de nuevo con vosotros, de que me sentara realmente mal no poder grabar el episodio la semana pasada, como lo tenía previsto, y estar grabando ahora mismo otro, para contaros otro caso curioso, o otro asesino en serie, o asesina. Y la verdad que esto demuestra mucho lo bien que estoy, lo que disfruto y lo pleno que me hace sentir grabar este podcast y tenerte a ti al otro lado y a vosotros que me estáis escuchando, que me trasladéis vuestro feedback, que estéis recomendándome en redes sociales sin parar. Tampoco hablo mucho de mis redes sociales, voy a hacerlo ahora. Mis personales ya sabéis, o si no lo digo yo, que son @BlasRuizGrau, tampoco mucha imaginación en eso. Y las del podcast, pues @asesinos en serio. Así que nada, aquí estoy, aquí estaré siempre que pueda, estaré tras vuestros oídos. Nos vemos la próxima semana, espero que no pase nada, volveré con un nuevo caso. Y desearos una muy feliz semana y una muy feliz vida. Odio eso último que acabo de decir. Un abrazo muy grande, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio.